Hoy, lunes 26 de septiembre, se cumplen 6 años de la firma de los acuerdos de paz del Gobierno de Colombia de Juan Manuel Santos con las FARC. Por dicho motivo, durante las próximas 2 horas hablaremos sobre paz, memoria y reconciliación. Recordamos que pueden seguir este evento en vivo en www.confidencialcolombia.com y en las redes sociales de nuestro diario confidencialcolombia.com, en YouTube y en Facebook. Como viene haciendo Confidencial Colombia en los últimos meses, con el apoyo del Grupo Energía Bogotá, abrimos espacios de conversación, reflexión y debate a temas de actualidad. En el foro de hoy conectaremos a diferentes actores involucrados en este proceso: víctimas, empresarios y líderes sociales nacionales e internacionales, los auténticos agentes del cambio social que quiere el país. Antes de pasar al conversatorio, quiero dar paso a nuestro primer gran invitado de la mañana, Juan Ricardo Ortega, quien preside el Grupo de Energía Bogotá y quien ha evidenciado en su dilatada carrera profesional una especial sensibilidad hacia los temas sociales. Juan Ricardo, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, Marcial, ¿ustedes qué tal? De verdad, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues nada, el gusto es nuestro. Te quiero hacer unas preguntas brevemente, que sé que estás un poco ocupado en tu evento en Alemania, pero bueno, básicamente llevamos 6 años de la firma de la paz, parece que fue ayer, pero ¿qué balance haces desde tu vida, de tu prisma en la vida pública y la vida empresarial? ¿Qué balance haces de estos 6 años? No, Marcial, yo creo que el poder haber desmovilizado al símbolo de la violencia y el conflicto por tantas décadas en Colombia indiscutiblemente es un avance enorme. Claramente el crimen organizado no desaparece de un día para otro, pero yo creo que no tenemos la esperanza de que finalmente podamos pasar la página. Es un proceso gradual, pero yo soy muy optimista. Yo creo que indiscutiblemente, si uno mira la tasa de homicidios a lo largo de toda mi vida, estamos en momentos mejores que cualquier otro año, a pesar de lo incómodo que es la criminalidad y todos esos productos colaterales, pues, de una situación tan complicada como la que hemos atravesado los últimos 3-4 años en la región. Y desde tu óptica de empresario, ¿qué pueden aportar los empresarios a este proceso de paz que inevitablemente nos llevará un tiempo? No es un tema de 3 días y pueden ser años. Nuestra responsabilidad es invertir, Marcial. Si nosotros nos enfocamos en el futuro de Colombia y somos capaces de invertir recursos importantes que generen oportunidades, empleo, es ahí donde yo creo que está nuestra principal labor. Creo que también hay una parte de cambio en la cultura de las empresas. Creo que es importante los espacios donde a la gente no se le maltrate, donde haya respeto, donde se dé reconocimiento a los aportes de todas las personas que colaboran indistintamente de su origen y de su rango, y de que todos de manera oficiosa empecemos a dar ejemplo. Creo que en Colombia hay muchas violencias en el lenguaje, en cómo juzgamos si nos referimos a otro, en cómo presumimos intenciones y que esa desconfianza que tanto daño hace. Yo creo que aprender a confiar y ver cómo somos capaces de resolver problemas en común es lo que nos va a permitir de verdad construir la Colombia con la que soñamos. Ajá. Y entiendo que el Grupo Energía Bogotá, el grupo que preside, se pone a la camiseta. Cuénteme algún tipo de actividad o algún tipo de iniciativa que realicen en este aspecto. Creo que lo más importante que estamos buscando hacer es la parte de diversidad. Ahí estamos buscando personas que sus orígenes, que sus contactos, que los círculos donde crecen los tiene en alguna manera privados o aislados de una cantidad de oportunidades de desarrollo, crecimiento, educación y trabajo. Entonces buscar de manera oficiosa, no porque te lleguen, sino porque tú averiguas personas que han salido de Buenaventura o de Tumaco o de La Guajira y que hayan logrado formarse, que tengan competencias importantes como nuestro embajador en Estados Unidos, e invitarlos y generarles los espacios para que se sientan parte del grupo y nos colaboren para poder ser una empresa que de verdad incluya una población representativa del país y personas de orígenes distintos, de culturas distintas, y no seguir con esa inercia del barrio, del colegio, del apellido, que yo creo que limita tanto las oportunidades de Colombia. Entonces, ¿podríamos decir que el empleo es el primer paso para la paz social, entonces? Sin lugar a dudas, las oportunidades, la dignidad, el que te sientas parte de algo que tiene futuro, el que sientas que tienes dignidad, que tienes reconocimiento. Yo creo que hay un nivel muy alto de humillación y de frustración en la vida de mucha gente, y yo creo que está en manos de todos nosotros cambiar eso.
La paz también se gesta con intercomunicaciones, ¿no? Y en ese aspecto hay dos Colombias, que es la Colombia más urbana y la Colombia más rural, ¿no? ¿Qué tan atrasados estamos de llegar a esa integración entre el campo y la ciudad? Mucho, Marcial. En Colombia las asimetrías de las instituciones, de la infraestructura, de la educación, los colegios, ¿no? El internet, el acceso a electricidad. Todavía hay 1.600.000 hogares que ni siquiera tienen luz eléctrica, donde las mujeres tienen que seguir cocinando con leña y que tienen que sufrir enfermedades pulmonares terribles a sus 50, 60 años, producto de una vida esclavas de cargar agua y carbón y leña. Yo creo que las asimetrías son enormes y poder romper eso requiere una enorme inversión por parte del Estado, y creemos que la energía, como lo ha demostrado la literatura académica, con acceso de electrodomésticos, de computadores, de internet, son una palanca de cambio incuestionable. Entonces, optimistas en poder ayudar. Comentabas hace un momento sobre la integración y la diversidad. ¿Qué papel tiene la mujer en este proceso también, la mujer colombiana en la organización del proceso? Pues en el grupo, como es el tema del papel de la mujer, de su representatividad, de la forma en que se le trata y se le reconoce, es central en lo que es nuestro plan estratégico. Las mujeres son el 50% de la población, tienen ángulos distintos de percepción del mundo y la realidad, son parte fundamental cada día más protagonistas del consumo, del liderazgo. Uno ve hoy en día que en Alemania mujeres liderando todo lo que es el proceso de transformación de las pequeñas y medianas empresas. Estamos aquí en un foro hoy de inteligencia artificial y más de la mitad de las personas son mujeres, y te muestra lo que están haciendo y lo que le permite a la mujer aportar y liderar y transformar el mundo cuando no dependes de cosas donde sea solo la fuerza física la variable relevante. Y el mundo de hoy es un mundo de inteligencia, de capacidad de unir redes, de poder comunicar y poder congregar gente para que coopere, y en eso las mujeres tienen unas ventajas invaluables. Ellas van a ser sin duda las líderes del futuro. Desde ese punto de vista, reforzamiento de las políticas de igualdad de género en su grupo y en el resto de empresas es lo que recomendaría, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, es que el que no vea el poder de la mujer hoy en día está perdiéndose la mitad del partido. Sé que tiene un poquito de prisa, ya no le molesto mucho. Vamos a hacer una última pregunta, que sería: el proceso se firmó, como digo, hace 6 años en Bogotá, Teatro Colón. ¿A qué retos nos enfrentamos todos en los próximos 6 años? ¿O qué objetivo, qué visión o qué soñaríamos que podrían pasar en los próximos 6 años? ¿Hacia qué país vamos? Pues el reto del narcotráfico, Marcial, ¿no? 50 años de narcotráfico, un montón de fortunas mal habidas, una guerra perdida, inútil, además, porque la verdad nunca tuvo sustentos fácticos sólidos. Yo creo que si logramos superar el tema del narcotráfico y pasar esa página y enfocarnos en construir y no en perseguir y condenar, yo creo que ese es el siguiente paso para que Colombia pues tenga la capacidad de alinear todos sus intereses y sus fuerzas y sus energías en el futuro, que es lo que tenemos por delante, ¿no? El pasado ya no vale la pena seguir dándonos golpes de látigo. Sociedades han hecho cosas atroces y las han superado. Japón, Alemania, no mira lo que Alemania ha logrado después de haber sido el causante de una de las peores guerras de la historia de la humanidad, y son capaces de reinventarse. Yo creo que Colombia tiene el talento, tiene la capacidad de trabajo, tiene la inteligencia. Ya es hora de pasar la página. Seguro que sí, Juan Ricardo. Agradecemos el tiempo que has podido sacar para acompañarnos en este encuentro, en este foro. No te quiero despedir antes sin que me hagas un pequeño titular o que me hagas un pequeño resumen de qué está pasando en Alemania, que estás allá en un importantísimo evento sobre hidrógeno. Y nada, pues cuéntanos un poco cómo está la cosa por allí. La gente muy preocupada de la enorme disrupción de la economía global, no solamente por el precio de los utilities, ¿no? De los servicios públicos disparados por la guerra con Ucrania, sino de cómo sectores líderes donde ellos eran Dios, como puede ser el sector de todas las máquinas de diagnóstico de medicina, los chinos ya les están comiendo mercados enteros. Ya Asia no es fácil para ellos vender
lo que eran sus equipos. Entonces la forma en que la competencia ha cambiado y el reto que enfrentan las empresas hoy en día no tiene precedente en la historia de la humanidad. Y yo creo que pues ver a una de las sociedades prósperas, exitosas, con muy buen sistema educativo, preocupada por la capacidad de entender cómo está cambiando la competencia, de adecuarse a esos cambios y de poder continuar liderando con ideas y con productos el mercado global. Si acá están asustados, imagínate cómo deberíamos estar nosotros, que ni siquiera estamos viendo cómo se viene el tsunami encima. Bueno, pues seguramente será una gran experiencia y traerás mucho conocimiento para el país. Te agradecemos, Juan Ricardo, el tiempo. Muchas gracias y nada, que acabe de disfrutar. Feliz día. No, Marcial. Acá a la orden, un gusto verlos. Fuerte abrazo a todos. Gracias, buen día. No desconecten porque en unos minutos iniciará el conversatorio sobre mujer, paz y reconciliación, donde nos acompañarán la reconocida escritora Elena Urán, quien desde sus propias vivencias y desde su nivel de conciencia ha dado voz a muchas víctimas del conflicto. Estará también con nosotros el doctor Stefan Peters, importante exponente y reconocido referente en temas sociales y de paz, quien es el director del Centro de Excelencia en Investigación y Docencia, el Instituto Colombo-Alemán por la Paz, CAPAZ, que es la plataforma de cooperación entre Colombia y Alemania. También nos acompañará Juliana Uribe Villegas, fundadora y CEO de Movilizatorio, que es un laboratorio experto en transformación social, quienes trabajan por promover la participación ciudadana y sostenible para Latinoamérica. Y finalmente, el conversatorio nos acompañará, un conversatorio moderado por nuestra colega Yesenia Ayala, Edgar Cataño Sánchez, quien es el líder corporativo de sostenibilidad en el Grupo Energía Bogotá. Cataño ha sido por más de 20 años un reconocido referente en asuntos de desarrollo sostenible, cooperación internacional, trabajando entre otros organismos para Naciones Unidas. Les esperamos en unos minutos, podrán seguir en vivo a través de las redes sociales de Confidencial Colombia y, por supuesto, en nuestro portal de noticias www.confidencialcolombia.com. Buenos días y gracias por su confianza. Estar hoy como moderadora de este conversatorio, Mujer, Paz y Reconciliación, un ejercicio de memoria y verdad, un aporte a la construcción de la paz, el cual hace parte del proyecto Líderes, ejemplo de vida, historias que inspiran, experiencias que transforman, que ha liderado Confidencial Colombia. Quiero agradecer por esta oportunidad para hablar un poquito sobre los temas de paz, de reconciliación en nuestro país, además reflexionar desde las experiencias que tienen ustedes como panelistas. Y antes de darle la palabra, me quiero presentar. Soy Yesenia Ayala, yo soy periodista, comunicadora social, periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con algo más de 20 años de experiencia en comunicación organizacional y contadora de historias. Soy periodista neta y precisamente por esas historias que he tenido que conocer, contar y replicar a lo largo de mi carrera, también me es muy interesante y productivo poder charlar este tema de tanta relevancia para el país a propósito de hoy, cuando se cumplen los primeros 6 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano con las FARC. Entonces es para mí de verdad muy grato poder presentarles a estos 4 panelistas que aceptaron esta invitación para contarnos de su trayectoria, de su experiencia, un poco de ese día a día de nuestro país y de lo que han tenido que vivir, no solo en lo personal, sino en lo profesional. Le doy la bienvenida a Juliana Uribe Villegas. Ella es fundadora y directora de Movilizatorio. Movilizatorio es un laboratorio experto en participación ciudadana e innovación social para Latinoamérica. Juliana es economista y maestra en Administración Pública y Relaciones Internacionales. Desde Movilizatorio, Juliana trabaja con todo su equipo en la combinación de herramientas de estrategia, comunicación, tecnología, alianzas e investigación
para movilizar actores y sectores con el objetivo de fortalecer el liderazgo colectivo como motor para la transformación social. Obviamente me quedo corta en estos perfiles, con la conversación pues iremos ampliando un poquito sobre la experiencia que cada uno de ustedes tiene. Le doy la bienvenida también a Edgar Cataño Sánchez, es líder corporativo de sostenibilidad en el Grupo Energía Bogotá. Edgar es ingeniero industrial con maestría en administración de empresas y especialización en finanzas y negocios internacionales. Suma más de 20 años de experiencia en asuntos de desarrollo sostenible, cooperación internacional, análisis político. Él ha sido director nacional de la ONU Hábitat Colombia, coordinador de programas del Centro de la ONU para el Desarrollo Regional en Colombia, oficial del programa del PNUD, consultor en organismos de cooperación internacional, en entidades de gobierno nacional, en diversas alcaldías, fundaciones y empresas privadas del país. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo el gusto también de presentarles a Elena Urán. Ella es escritora, columnista y sobre todo defensora de paz y derechos humanos. Elena estudió ciencias políticas y estudios de pregrado y maestría en estudios latinoamericanos, lingüística y cultura de medios en Alemania. Ha trabajado además en diversos ámbitos de la política, en cooperación internacional, en abogacía, investigación, comunicación, periodismo. Todo este trabajo con especial énfasis en los derechos humanos, la justicia, la migración, memoria histórica y política de la memoria. Tengo el grato gusto de contarles también que Elena es la autora del libro Mi vida y el palacio. Esa historia que quizá todos conocemos de un 6 y 7 de noviembre de 1985, en el que ella relata en un relato político y de alguna forma autobiográfico lo que significó el ataque, la toma al Palacio de Justicia, en el que falleció su padre, el entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, cuando ella solo tenía 10 años de edad. En esta toma fallecieron alrededor también de 97 personas más y al menos 11 resultaron desaparecidas. Muchas gracias, Elena, por aceptar compartir tu historia con nosotros. Mucho gusto. Gracias. Y finalmente nos acompaña también Stefan Peters, director académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz, conocido como CAPAZ, una plataforma de cooperación entre Colombia y Alemania que promueve el intercambio de conocimientos y experiencias en temas de construcción de paz, mediante la conformación de redes entre universidades, centros de investigación, organizaciones de la actividad civil y entidades gubernamentales que actúan en el ámbito territorial. Stefan tiene estudios de ciencias políticas, historia contemporánea y estudios de paz y conflicto, estudios que ha realizado entre Alemania y España. Tiene tesis doctoral en temas de educación y desigualdades sociales en América Latina y es un catedrático en estudios de paz. Trabaja fuertemente en temas de investigación sobre estudios de memoria y justicia transicional, conflictos socioambientales y teoría de desarrollo con enfoque en América Latina. Una vez más les doy las gracias por habernos aceptado esta invitación y permitirme conversar y conocerlos en esta mañana. Hace un par de minutos, Marcial Muñoz, director de Confidencial Colombia, conversaba con Juan Ricardo Ortega. Él es el presidente del Grupo Energía Bogotá, dando una introducción a este tema que nos convoca hoy. Ellos conversaron sobre el papel de la mujer, su representatividad a nivel corporativo y cómo su participación y liderazgo son para la compañía, para el Grupo Energía Bogotá y debería serlo para todas las entidades, un eje fundamental en el plan estratégico que cada una de estas empresas desarrolla. Juan Ricardo decía que las mujeres van a ser sin duda las líderes del futuro y que quien no vea o reconozca el poder de la mujer está perdiendo la mitad del partido. ¿De cuál partido? El partido que nosotros estemos en la posición de ver, el partido de la paz, el partido de la equidad, el partido de la reconciliación, el partido de las mujeres como líderes, el partido de las mujeres como empresarias, el partido de las mujeres como amigas, como madres, en el contexto que lo queramos ver, pero sin duda llegando al punto final de que las mujeres buscan la equidad y son líderes, se han convertido en unas líderes. En ese contexto, y teniendo en cuenta, como lo conversábamos, que se están cumpliendo los primeros 6 años del acuerdo de paz, donde sin duda hay muchas deudas todavía pendientes, quisiera preguntarles cuál es el papel que juega la compañía o la entidad que ustedes representan el día de hoy en el camino por reducir brechas y garantizar igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres. Esto obviamente en un camino que redunda y nos lleva a seguir aportando a la construcción de paz. Con esta primera pregunta quiero darle la palabra a Juliana para que nos comparta su experiencia.
Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los que están con nosotros esta mañana. Pues como les contaba Yesenia, yo soy la directora y fundadora de una organización social que se llama Movilizatorio y nosotros lo que nos dedicamos es a acompañar empoderamiento y participación ciudadana. Y uno de los grandes protagonistas que tenemos en todos nuestros procesos, sin duda, pues son las mujeres y especialmente las mujeres jóvenes. Nosotros lo que vemos es que hay una necesidad muy grande en Colombia para la construcción de paz, de que haya unos diálogos abiertos, unas comunidades con unos espacios para participar en la toma de decisiones, y eso no pasa de la noche a la mañana y muchas veces no pasa, digamos, orgánicamente. Como ciudadanos tenemos que prepararnos y organizarnos como líderes y formar, digamos, grupos y organizaciones para poder tener incidencia y tener agendas concretas de lo que queremos que suceda en nuestras comunidades, en nuestras regiones, en nuestras ciudades. Y a eso es lo que nos dedicamos en Movilizatorio. Una cosa que a nosotras nos enorgullece muchísimo en Movilizatorio es que somos 3 mujeres, digamos, como que fundamos y lideramos la organización y alrededor del 80% del equipo movilizatorio somos mujeres. Entonces, esto es muy importante porque no es solo decirlo, sino hacerlo y demostrarlo. Y creemos que una de las grandes, digamos, experiencias que hay es realmente tener en casa lo que quisiéramos que se viera afuera y pues una cantidad de mujeres, digamos, preparadas para ejercer cargos de liderazgo y en particular una interacción, digamos, con decisores que sea efectiva desde la ciudad. Imagino que son mujeres de todas las edades, de todos los contextos, de todas las regiones, las que hacen parte de todos estos procesos. Sí, nosotros hemos trabajado pues en muchísimos, digamos, departamentos de Colombia y también a nivel internacional, y sí hemos tenido un foco especial en apostarle a las nuevas generaciones, en trabajar con mujeres jóvenes que tienen una gran capacidad, digamos, de liderar dentro de sus regiones y una cosa que nos diferencia a nosotros, porque hay muchísimos procesos de diálogo, hay muchísimos procesos de empoderamiento, pero nosotros le hemos apostado, como tú dices, uno, a la diversidad, digamos que haya representatividad de muchísimas poblaciones distintas, y segundo, a tener como herramientas y metodologías muy innovadoras. Entonces, una de las cosas que más hemos usado nosotros es la tecnología. Para hacer grandes movilizaciones de miles de personas, pues qué mejor herramienta, digamos, que tener las redes sociales o las plataformas tecnológicas o unas excelentes, digamos, campañas de comunicación que inspiren y movilicen a la gente. Y ese tipo de herramientas son con las que nosotros dotamos, digamos, a estas mujeres que ya tienen una gran capacidad de liderazgo y lo que hacemos es darles como una caja de herramientas para que sean más efectivas en su liderazgo y puedan llegar a más personas. Muchas gracias, Juliana. Peter, te quiero dar la palabra. ¿Cómo es ese trabajo que vienes desarrollando desde Capaz, tú como líder en ese ejercicio por dar mayores oportunidades e igualdad de condiciones para mujeres y hombres en este proceso de construcción de paz para Colombia? Muy buenos días a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, de hecho, nosotros quizá partimos un poco de este otro punto, pero podemos complementarnos muy bien. O sea, nosotros somos un instituto que reúne en ese momento 25 universidades, de los cuales 9 están en Alemania, 16 en Colombia. Entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto, lo que es fundamental para hacer otras cosas académicas es investigación. Y en la investigación, que muchas veces es un poco más lento, que se necesita tiempo, pero que puede dar justamente las luces para ver qué hay que hacer para fortalecer, en ese caso, sí, o sea, la participación de mujeres en procesos de paz, que sabemos que sin mujeres los procesos de paz no son solamente incompletos, sino también son simplemente peores. O sea, sabemos que si no están los temas de género y las mujeres en la mesa de las negociaciones, los resultados son inferiores. Entonces, en la implementación, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que creo que también son importantes saber para después hacer acciones concretas. Además hacemos, bueno, lo que hacen las universidades y los institutos académicos es enseñanza al nivel de maestría, doctorado, pero también en otros espacios como diplomados y también cursos donde buscamos llegar a personas que por diferentes razones no han tenido la posibilidad, por ejemplo, de acceder a las universidades, pero que son tan importantes para la construcción de paz.
También estamos en temas de transferencia de conocimiento y, mucho más importante, circulación de conocimiento, la escucha de personas que muchas veces no, o sea, las instituciones centrales no los han escuchado. Las personas, mujeres, pero mujeres muchas veces también que viven en condiciones difíciles, en lugares remotos, que tienen quizá también, o que vienen de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinas. Entonces eso también un punto importante en nuestro trabajo, y al fin y al cabo también, o por último también, el tema de hacer asesoría a diferentes instituciones políticas, tanto a nivel nacional como instituciones como la JEP, y bueno, ya no está, pero la Comisión de la Verdad, pero también al nivel subnacional, local, y allí también trabajamos fuertemente en temas de género. Tú nos hablabas de situaciones muy concretas en las que se dedican. ¿Qué situaciones concretas o qué historias de esas que has podido vivir allí nos puedes contar en este momento como resultado de ese trabajo que se viene haciendo desde Capaz? Sí, quizá un punto muy concreto, o sea, el fin de semana tuve la posibilidad de acompañar un proceso de educación o formación política cerca de Barrancas, en La Guajira, con jóvenes, la gran mayoría mujeres, del pueblo Wayuu. Y entonces allí estuvimos discutiendo también sobre diferentes formas como entender, por ejemplo, temas como la paz, pero también la justicia, también lo que significa la democracia, y al mismo tiempo, digamos, por un lado, dando algunos conocimientos, pero al mismo tiempo también entender esas diferentes visiones que muchas veces para lo que es la academia occidental no es tan fácil de entender, ¿no? Como son diferentes cosmovisiones. Eso, por ejemplo, un punto. Otro punto que quisiera resaltar es que nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar desde la academia la escritura y también la presentación de informes de grupos de mujeres víctimas del conflicto armado, de lugares como en el Cauca, pero también de Putumayo, para la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces ahí también son, por ejemplo, esos informes de esas organizaciones de víctimas que pensamos que ahora con la apertura del macro caso sobre violencia basada en género, va a tener mucha importancia también para el trabajo de la gente. Estefan, muchas gracias. De alguna manera, Estefan me ayudó a darle un poquito de contexto a la otra persona que le voy a dar la palabra, que es Edgar, sobre todos esos trabajos que viene ejecutando el Grupo Energía Bogotá, y de alguna manera mencionaba la comunidad de La Guajira, donde también se viene desarrollando desde el ejercicio de transmisión de energía, de generación de energía, y más allá de eso, de llevar calidad de vida a las comunidades. El Grupo Energía Bogotá le viene apostando a varios procesos que me gustaría que Edgar nos compartiera en este momento. Gracias, Edgar. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a Confidencial Colombia por la invitación, y Juliana, Elena y Estefano, un cordial saludo. Bueno, en efecto, el Grupo Energía Bogotá para empezar, simplemente es una multilatina que tiene presencia en 4 países, principalmente, por supuesto, Colombia, Perú, Guatemala, Brasil. Y acá en Colombia tenemos pues 2 negocios muy específicos, que son la transmisión de energía y el transporte de gas a través de nuestra filial TGI. Eso hace que el grupo tenga una presencia muy importante a nivel regional, a nivel territorial. Aquí prácticamente el estar presente en todas las regiones del país hace que el grupo tenga que responder, y ese es nuestro compromiso, responder a las diferentes dinámicas que consideren, por supuesto, que la diversidad, la riqueza territorial. Se viene trabajando justamente desde hace muchos años, y particularmente se ha venido consolidando la posibilidad, digamos, de consolidar. Ahorita creemos que es una gran oportunidad, digamos, de sintonizar todos estos desafíos de la reconciliación con los modelos de negocio que están ahorita prevaleciendo. Y acá es donde creo que es bien importante conectar este asunto con la sostenibilidad. Digamos, es un modelo de desarrollo diferente al que siempre hemos, digamos, que dirigido, o a través del cual nos hemos o se ha venido consolidando
en los diferentes escenarios, pero si pasamos hacia un modelo de desarrollo sostenible que tenga en cuenta los principios básicos, digamos, de uso racional de recursos, de generación de oportunidades a partir de economías circulares, de consolidar procesos en los territorios que le permitan fortalecer las capacidades a los que habitan esos territorios con un fundamento que es el bienestar colectivo sobre el particular. Ahí estamos hablando de una visión de desarrollo focalizada con un enfoque de género. Eso es bien importante porque de cierta manera los modelos de desarrollo que hemos visto, que hemos vivido, que hemos sufrido, que hemos tenido que obviamente desarrollarse, están muy fundamentados en un modelo patriarcal, en un modelo lineal donde de cierta manera no se reconoce el carácter finito de los recursos. Y ahí es donde creemos que estos asuntos de trabajo territorial y sobre todo el enfoque de género coincide perfectamente con esa necesidad de hacer una transición hacia un modelo de desarrollo que considere el carácter finito de los recursos, que use con mayor racionalidad los recursos en el territorio, que busque o que promueva liderazgos múltiples en los territorios para que digamos que el bienestar colectivo prime sobre el particular, que es muchas veces la diferencia con ese modelo patriarcal de desarrollo que ha conducido a conflictos y que de cierta manera ha fundamentado el conflicto en Colombia por tantos años, ¿no? Entonces aquí vemos una oportunidad muy importante de trabajar en los territorios con un enfoque de género que no es solamente generar cuotas y oportunidades para las mujeres en las empresas, sino es justamente ver cómo esa condición de desarrollo, esos fundamentos con los que las mujeres enfrentan su cotidianidad, se pueden trasladar a los procesos de desarrollo y se pueden construir modelos más fundamentados en el mediano, en el largo plazo, que consideren el carácter finito de los recursos de nuevo, que den un mejor uso, más racional. Y en esto la energía, por supuesto que juega un rol central. Entonces, el fortalecimiento de las capacidades territoriales, el enfoque de género en los procesos de desarrollo, enlazados con los modelos de negocio y de trabajo y de presencia que el Grupo de Energía viene construyendo y viene trabajando en el país para poder conectar territorios, que es otro de los grandes desafíos del posconflicto, es que digamos que nuestros territorios es un país bastante quebrado, bastante desconectado, lo vemos con las ciudades, con los territorios, es muy difícil llegar de un lugar a otro por la infraestructura. Entonces la energía justamente conecta, la energía, nuestras torres de transmisión, nuestra presencia en los territorios lo que busca es conectar para generar oportunidades y poder desplegar, digamos que una serie de posibilidades que están focalizadas en el fortalecimiento de las capacidades locales, pero teniendo en cuenta un enfoque de género que es muy, muy relevante. Precisamente, Edgar, por ejemplo, en La Guajira se está trabajando un proyecto para transmisión y allí se está haciendo en este momento un proyecto piloto para trabajar con mujeres de la zona. ¿Cómo logran consolidar, cómo es ese acercamiento, cómo es el trabajo permanente con ellas para llegar a un proceso en el que se pueda fortalecer ese relacionamiento social? Sin duda La Guajira es un ejemplo muy concreto del potencial que tiene el país y de cómo no lo hemos logrado en conjunto como nación, digamos, poderlo potenciar, digamos, poderlo desarrollar en función de los intereses y de lo que hoy en día la humanidad está buscando, que son esa transición energética que es constante, pero que en La Guajira debería entenderse y deberíamos comprenderla como un territorio con un altísimo potencial energético, donde se generan justamente pues a partir de los recursos naturales como el sol y el viento, energías de carácter renovable, pero asimismo encontramos un territorio, por supuesto, con unas condiciones institucionales y con un Estado social de derecho pues un poco más debilitado que creemos que es fundamental que el país, digamos, que voltee sus esfuerzos hacia La Guajira y lo comprenda como un territorio con un potencial enorme. En este caso, nosotros estamos trabajando en un proyecto que es central para la seguridad energética del país, que es Colectora, que conectaría las energías eólicas, las energías renovables al sistema de interconexión nacional, y esto, pues, obviamente está enlazado con la seguridad energética del país. Sin embargo, pues tenemos un altísimo compromiso con el territorio en términos de conducir las consultas previas, de
hemos desarrollado más de 200 consultas previas en los territorios, dialogando con las comunidades indígenas, estableciendo mecanismos que logren dinamizar los procesos de desarrollo, fortaleciendo lo local. Pero es importante que, además de, digamos, de estas iniciativas que se vienen desarrollando por las diferentes comunidades, haya un esfuerzo digamos, de mayor volumen por parte del gobierno nacional, y sobre todo para que se focalice el esfuerzo en el fortalecimiento de la institucionalidad local, del fortalecimiento de capacidades, entendiendo, por supuesto, que allí hay una altísima diversidad étnica, donde hay unas cosmovisiones diversas, donde hay unas condiciones bastante particulares, interesantes, que enriquecen muchísimo esta visión de desarrollo, y creemos que ahí estamos aprendiendo muchísimo. Y es también pues muy importante entender esa relación del rol de la mujer en la comunidad wayuu, y sobre esa base estamos acompañando diversos procesos y proyectos. Uno de ellos es justamente en Uridia, entender el rol de la mujer, entender bien cuál es el rol de las mujeres, y poderles entregar o poderles trabajar de la mano con ellas para que nosotros también aprendamos cómo son esos procesos de desarrollo, pero al final del día también generarles oportunidades para que puedan conectar sus productos con los mercados, puedan fortalecer sus procesos de producción, se puedan conectar justamente con mercados, generen desarrollo, pero que a su vez tengan como fundamento que esos beneficios del desarrollo o esos beneficios comerciales lleguen al territorio y puedan ayudar a construir pues una masa crítica y unas condiciones más favorables para el desarrollo, sobre todo del colectivo, ¿no? Sobre el particular. Ahí vamos a estar presentes en el territorio. Por supuesto que estamos en función, digamos, de poner estas líneas de transmisión a que se conecten realmente con el sistema de interconexión nacional, pero más allá, nuestra relación con La Guajira va a ser de largo plazo. Por supuesto, estamos muy atentos a generar la mayor cantidad de alianzas, que es el gran desafío también de este país, construir alianzas, sentarnos, digamos, con los diferentes actores con alta relevancia en el territorio y poder construir condiciones que permitan que esos liderazgos se multipliquen y que sean la base y el fundamento del desarrollo territorial. Gracias, Edgar. Ya finalmente, y no en vano, dejé a última para preguntarle a Elena, porque más allá de una experiencia que nos pueda contar desde una corporación, desde una entidad, desde lo profesional, ella tiene pues una historia sin duda para contarnos desde lo más profundo de su vida personal, y que muy amablemente ha aceptado también compartir con nosotros. Entonces, Elena, quisiera que nos contaras un poquito cómo nace, cuando se publica pues en 2020, pero sin duda muchos años más atrás, cómo nació esa historia de Mi Vida y el Palacio, brevemente que lo podamos contar, en ese ejercicio, tú como mujer, como víctima, como representante, como voz de muchas mujeres y personas víctimas de la violencia en Colombia, que muchas veces han sido silenciadas y que no han tenido la posibilidad de ir o trascender un poquito más allá en la reclamación de sus derechos. De alguna forma, esta editorial tuya es una voz que dice, aquí estoy, y de alguna forma reclama justicia. Entonces, gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito de esa historia. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos los que están acompañándonos de manera virtual. A ver, cuando yo decidí escribir el libro, que además después caí en cuenta que era, claro, la escribe una mujer, pero es la voz de una madre queriéndole responder a su hijo las preguntas sobre dónde estaba su abuelo. Es también el relato de mi madre buscando justicia. Es la voz de una hija poniendo su historia al servicio de la justicia. La fiscal, una mujer que se enfrenta a hombres generales, a una estructura de poder criminal estatal. Entonces ahí yo empecé a caer en cuenta, Dios mío, son un montón de mujeres haciendo frente a estos crímenes, que no es solamente el crimen contra mi familia o contra mí, es una historia que se repite una y otra vez. Entonces yo utilizo
de una u otra manera, y como dije ya, es mi historia al servicio de la justicia, no como una forma de hacer terapia o de lamentarnos, sino se trata de que sea un legado para actuar políticamente. Eso es lo que yo pretendo, y las autobiografías son finalmente eso, política. Entonces, yo pues a través del libro me he dado cuenta que lo que tiene de no sé si diría plus o diferente frente a otros crónicas periodísticas o libros de investigación en relación a lo ocurrido en el Palacio de Justicia, es que el mío pues es contado desde la vivencia de una niña de 10 años, y después la segunda parte viene siendo la experiencia de una niña en el exilio, con esta carga de violencia política detrás, con una mentira a cuestas de parte de un Estado, porque nos dijeron una cosa, y después, 22 años después, ya sería la tercera parte del libro, que es la parte de procesos jurídicos. 22 años después, mi familia se entera que en realidad lo que nos contó el Estado colombiano era una mentira y que había sido un crimen de Estado. Algo que, por otro lado, se mantiene hasta hoy, porque a pesar de haber una condena de una corte interamericana, el caso sigue estando en la impunidad. Entonces, este libro para mí aporta en términos de reconciliación en cuanto a que la gente que ha estado dispuesta a leerlo y abrirse al relato, después como que abren también su corazón, es como que desarma las almas y vuelven y me cuentan a mí historias que tienen que ver con hechos directos o indirectos, uno de los hechos del Palacio de Justicia, o otras historias de violencia política o abusos de poder. Y a mí eso me ha parecido, sin haber sido la pretensión inicial del libro, dije, esto es mucho más de lo que yo hubiera buscado inicialmente, porque empieza a reconectar y a reconectarnos socialmente, que es lo que la guerra destroza, y a generar esa empatía y esa capacidad de escucha. Finalmente es para mí lo que podría ser reconciliación. Para mí no es reconciliarme si meten a unos militares o a unos guerrilleros a la cárcel, porque eso no nos cambia nada. Para mí, y creo que para muchas otras personas que han sido violentadas, es que la sociedad entienda lo que ha sucedido y que no toleren más estos hechos, que haya un cambio de mentalidad, que se empiecen a sentar los valores democráticos y éticos, y que esto no puede pasar nunca más. Entonces, cuando yo veo que la gente reacciona de esa manera, no solamente a mi libro, sino a columnas, yo digo, qué maravilla. Yo ya siento que estoy tranquila, yo ya siento que la gente me escucha, y yo ya siento que la gente quiere un cambio y entiende lo que fue esto, las dimensiones del horror que hemos tolerado y hemos incluso fomentado al quedarnos callados, al ser cómplices, porque todos tenemos un rol dentro de estas estructuras de dominación. Entonces, en la medida que la gente empieza a captarlo y a reconocer, pues empieza como ya a haber posibilidad de más diálogo y de cambiar hacia el futuro. Y eso es el sentido de hacer memoria, finalmente. No es quedarnos atrás, es mirar para adelante. De alguna forma siente que por dentro se pueden ir de alguna forma reivindicando esos derechos que usted ha reclamado durante tantos años, y si bien no ha sido el Estado el que todo se ha encargado de ello, usted empezó a construir una historia que está reivindicando de alguna forma los derechos, no solo suyos, sino de otras personas. Sí, no es quedarme solamente en mi historia, sino es quizás sí partir de mi historia, pero para ver que somos mucho más, y que lo que me pasa a mí le afecta al bienestar de todos. Esto es otra cosa que no entendemos, es como, ay, me quedo callado, yo no vi, yo mejor no me meto con eso. Y no, es que si le pasó al otro también, vivimos en colectivo, somos dependientes unos de otros. Entonces, ¿no? Sin duda son muchas las historias que hay por contar. Me gustaría preguntarles ahora, ¿qué papel ha jugado la mujer en estos 6 años a partir de la firma del Acuerdo de Paz, desde la experiencia y la perspectiva que ustedes tienen? ¿Qué papel le damos, qué preponderancia hemos tenido en todo este proceso? Estefan, si quieres iniciar con tu intervención.
Sí, quizá, y no es un capricho mío, sino creo que es realmente importante replantear un poco la pregunta. Porque creo que si preguntamos qué papel ha tenido la mujer, entonces también podemos cometer un poco una suerte de imprudencia al pensar que las mujeres es un solo colectivo, mientras que sabemos que hay como diferentes ejes de desigualdad donde también entran temas como clase social, etnicidad, como lugar de residencia. Y en ese sentido creo que la mujer es siempre un poco complicado decirlo, porque digamos, sin duda hubo mucho liderazgo por muchas mujeres, pero en diferentes lugares. Y entonces, si pensamos, por ejemplo, en las instituciones de la justicia transicional, como la JEP, la primera presidenta, con Patricia Linares, o con la unidad de búsqueda, con Luz Marina Monzón, o sea, allí como muy visible en instituciones, o sea, por supuesto, muy importante. Y al mismo tiempo también tenemos muchas mujeres que desde otros lugares, muchas veces realmente con las uñas, en situaciones muy, muy difíciles, han aportado. Y ahí creo que tenemos que ver esas diferencias y esas también desigualdades de las formas, cómo pueden incidir. Eso también tiene que ver con la pregunta de quiénes tienen voz y quiénes muchas veces siguen siendo olvidadas en cuanto a sus historias de victimizaciones. Entonces, allí también tenemos, y creo que se ha hecho mucho en eso, por ejemplo, a través de la Comisión de la Verdad, a través de la JEP, también a través de la Unidad de Búsqueda, pero todavía queda mucho por esclarecer, algo que también la Comisión, por supuesto, dice, y entonces también tenemos que ver cómo podemos fortalecer las posibilidades de justamente esas comunidades, esas mujeres que están en lugares muy remotas, que muchas veces tienen problemas del acceso, por ejemplo, a la justicia por temas que tienen que ver con el hecho que todavía están actores armados al margen de la ley en la zona, entonces por miedo, por falta de protección, pero también por falta de recursos. Si ustedes, por ejemplo, para no hablar siempre de La Guajira, entonces cambiemos para Nariño, del pueblo Aguá, si allí piensan en las víctimas de violencia sexual, tenemos un gran subregistro. Y bueno, no solamente allá, en términos generales, tenemos un gran subregistro que tiene que ver con miedo, pero también tiene que ver con falta de recursos, porque es, por un lado, el recurso para transportarse desde lugares muy lejos, a lo mejor con lancha, etcétera, y ustedes saben que eso tiene un costo bastante alto. Falta de tiempo, porque hay como otras actividades que tienen también que ver con el cuidado de, por ejemplo, de las hijas y hijos, etcétera, pero también una falta hasta cierto punto de poder interactuar con instituciones como la JEP, que sigue siendo como una institución estatal, jurídica, con un lenguaje bastante hermético, aunque hay muchos esfuerzos para tratar de hacer una pedagogía que sea más cercano a las víctimas, pero falta todavía. Entonces, allí también vemos ciertas barreras. Sin embargo, y con eso quiero regresar a lo que dije al inicio, el papel de las mujeres ha sido importante en ese proceso de paz, y además podemos decir que simplemente no podemos imaginarnos un proceso de paz exitosa sin las mujeres. Pero ahí nuevamente decir, sin las mujeres, tanto de Bogotá, clase media, profesionales, pero también no podemos imaginarnos, y especialmente sin las mujeres que viven en otras condiciones, que han sido lamentablemente muchas las víctimas justamente ahí. O sea, las víctimas han sido, por supuesto, en todos los grupos sociales, pero si miramos, por ejemplo, dónde han sido, según la Comisión de la Verdad, por ejemplo, en tema de violencia sexual, el mayor número de violencia sexual se ha dado en el Cauca. Y creo que eso no es una casualidad. Eso también muestra que ahí, en lugares donde hay muchas marginalizaciones, muchas discriminaciones, entonces se ha utilizado
en ese caso la violencia sexual, como estrategia de guerra que cayó no exclusivamente a las mujeres, también hay que decirlo, también hubo violencia sexual contra hombres, pero sobre todo contra mujeres y lamentablemente también contra niñas y jóvenes. Muchas gracias, Estefan. Juliana, estimo que desde Movilizarte has tenido la oportunidad de conocer cantidad de historias en relación con esto. ¿Qué papel ha jugado desde tu experiencia la mujer tras la firma del acuerdo de paz? Sí, pues nosotros en el trabajo de campo hemos conocido muchas mujeres muy inspiradoras y a mí me gustaría resaltar justo esas mujeres que han sido las que han jalonado, digamos, los procesos en las comunidades de empoderamiento y como de tejido social. Nosotros hemos reconocido que cuando, digamos, las mujeres toman el liderazgo han sido capaces de construir organizaciones, digamos, que les permiten tener desarrollo económico a mujeres víctimas de conflicto. Tengo un excelente caso en Caquetá, donde las mujeres lo que han hecho es, digamos, a través de tejer y de crear, digamos, como prendas, darle subsistencia a muchísimas familias que muchas de esas pues no tenían, digamos, hombres en el hogar, que las mujeres fueron desplazadas, que no tenían una forma de subsistencia al tener que salir, digamos, de su tierra y lograron organizarse. Y las otras mujeres que a mí me tocaría y me gustaría resaltar son esas mujeres desmovilizadas. Son mujeres también de las que nosotros hemos visto que hay muchos casos de éxito donde han logrado hacer parte de la vida civil, donde han logrado reincorporarse, digamos, a la sociedad de una manera legal, hacer sus carreras, hacer sus familias y ser más que todo como ese ejemplo que inspira y que a uno le hace ver que sí se puede, ¿no? Es como ver la paz a la cara cuando vemos esas mujeres que realmente han logrado hacer una transición de vivir en la ilegalidad a vivir en la legalidad. Y yo creo que esos son los casos que más nos deberían inspirar a todos en este momento donde tanto se está debatiendo en el país de qué viene entonces para la paz, cuáles son los siguientes pasos, cómo vamos a lograr que Colombia realmente viva sin violencia. Cuando uno ve que esos casos particulares de personas que sí lo han hecho, creo que genera toda la esperanza, incluso cuando han sido personas que desde muy jóvenes han estado vinculados a la ilegalidad. Entonces, esos casos de mujeres que han logrado esa transición y que hoy en día son historias que inspiran, que hoy en día son ejemplos, creo que es lo que más nos llena a nosotros para decir, vale la pena seguir trabajando en esto porque hay que seguir dando las oportunidades para hacer una transición a la legalidad. Sin duda no ha sido un proceso fácil. ¿Han tenido garantías estas mujeres en sus procesos para poder llegar a donde están hoy? Pues yo creo que han habido programas muy exitosos de reinserción y reincorporación. Yo creo que realmente en Colombia ha sido un éxito en eso y ha tenido muchísimos, es un caso, digamos, ejemplo internacional. Sin embargo, pues todos sabemos también que ha habido muchas dificultades y que sigue habiendo mucha inseguridad en muchas regiones y que lamentablemente uno de los grandes temas que nosotros hemos trabajado es pues revisar lo que está pasando con los liderazgos sociales en regiones, las amenazas lamentables, los asesinatos y eso también está pasando pues con excombatientes. Entonces la respuesta es, aunque hay todo un sistema, digamos, que ha intentado que estos casos sean exitosos, lamentablemente hay muchos lugares de Colombia donde todavía pues no se pueden ofrecer completamente las garantías y eso sigue preocupando muchísimo y lo digo no solamente en el caso de las personas, digamos, que dejaron las armas, sino un caso que a nosotros nos genera enorme preocupación, pues es la falta de garantías incluso para ejercer los liderazgos, digamos, ciudadanos en muchos lugares de Colombia. Entonces eso aplica pues tanto para las mujeres como para los hombres, pero las mujeres son muchas veces particularmente vulnerables a otro tipo de amenazas y de acosos, ¿no? Y sabemos que han sido también digamos, como las víctimas más vulnerables, ya que pues tienen diferentes formas, digamos, pues de vulnerar la seguridad de las mujeres. Han habido asesinatos de sus hijos, han habido mujeres asesinadas delante de sus hijos, y eso pues es algo que no debería estar sucediendo. Y lo que más nos preocupa es que esos liderazgos en territorio son los liderazgos que realmente están tejiendo paz, son los que realmente están como tratando, digamos, de sacar adelante a comunidades que llevan agendas de comunidades pues de una forma pacífica y ahí es donde pues más nos preocupa ver que eso siga sucediendo.
Elena, tu experiencia es de hace más de 30 años, sin embargo, y sería igual de grave y afectaría tanto si hubiese sido, igual hay víctimas hombres, por ejemplo, en el caso de la situación que tú viviste con tu padre, pero visto desde tu perspectiva como mujer y que sin dudas ha sido seguramente seguidora pues, de un proceso de paz en Colombia, ¿qué papel sientes que ha jugado la mujer en todos estos 6 años tras la firma del acuerdo de paz? Pues a ver, yo creo que, y un poco continuando con la línea que venía mencionando Juliana, pues que cuando se ataca a la mujer de manera sexual, pues, entre otras, para atacar al contrincante, al hombre, para ofender al hombre, también lo que se busca es desarticular toda la sociedad, porque son las mujeres el núcleo, son las mujeres las que cuidan a los enfermos, a los niños, los que mantienen toda la estructura funcionando. Y si se rompe eso, pues es mucho más fácil imponerse y dominar. Entonces, bueno, el trabajo que hace Juliana es de poder ayudar a estas mujeres a empoderarse, una palabra que se usa mucho y que no sé qué tanto me gusta, pero no encuentro en este momento otra. Más que empoderarse es a que conozcan y exijan sus derechos y los apliquen y se les respete eso, pues con eso ya gana otra vez toda la sociedad. Y pues creo que las mujeres, ahora respondiendo a tu pregunta, les toca 3 veces más difícil que a los hombres, porque es a las primeras que se las trata de anular, de callar, de estigmatizar. Sabemos la cantidad de adjetivos que se utilizan para mujeres que levantan la voz, de loca para abajo, y sin embargo son las que normalmente de manera pacífica buscan el diálogo y reconstruir lo dañado. Yo creo que lo que ha sucedido, las mejoras que se han dado hasta hoy serían impensables sin el rol de la mujer. Y bueno, no hay más que ver, y no quiero entrar en temas políticos, pero la vicepresidenta, o sea, la experiencia de ella, nos guste o no su línea política, es absolutamente esclarecedora a lo que yo me refiero. Ha tenido que dar una batalla bajo unas condiciones absolutamente indignas para poder llegar a un puesto de poder. Y esto, pues, evidentemente es por su condición de mujer, pero también por su condición de afrocolombiana. Y cuando se juntan estas características, pues, mucho más complejo. Entonces, yo creo que sí el apoyo a las organizaciones de mujeres y de mujeres víctimas o de mujeres que buscan organizarse microempresas es esencial para que podamos salir de este sinsentido que ha padecido Colombia durante décadas. Creo que la apuesta es a la mujer. Es que no tengo mucho que decir, es nada más que mirar. Sí, es algo evidente de alguna forma. Precisamente, Edgar, en la compañía para la que laboras existe una política corporativa que es muy enfocada a la equidad de género. Cuéntanos un poquito de esto, cómo funciona en la práctica y desde tu perspectiva, quizá desde tiempo atrás, cuando conociste la firma del acuerdo de paz y todo el bagaje que has tenido a lo largo de estos años, también cuéntanos un poquito cómo ves, qué evaluación haces de cómo ha sido el papel de la mujer tras la firma del acuerdo de paz. Muchas gracias, Yesenia. Sí, en particular el Grupo Energía de Bogotá tiene muy claro que tiene una estrategia de sostenibilidad, y dentro de la estrategia de sostenibilidad ha venido desplegando todas las iniciativas de enfoque de género. Eso es bien importante porque, vuelvo y repito,
digamos, hay que conectar bien lo que son los, digamos, la presencia del sector empresarial con la realidad de los territorios y cómo se puede, digamos, hacer una transición hacia un modelo de desarrollo que esté fundamentado en eso. Y ahí, digamos que el rol de la mujer es fundamental. Y creemos que en los territorios es donde realmente se pueden visibilizar. Una vez se pregunta a este país por qué sobrevive, cómo sobrevive, y cuando profundizas y cuando entras a los territorios entiendes que son mujeres, jóvenes, luchando todos los días en su cotidianidad para construir escenarios de convivencia y de supervivencia y de salir adelante. Hay que conectar esas oportunidades, hay que conectar esos esfuerzos con oportunidades justamente. Y digamos que hay un gran desafío, no solamente como empresa, y lo estamos tratando de trabajar en los territorios con mucho respeto, pero también como nación, ¿no? Como instituciones, digamos, presentes en los territorios, deben fortalecerse, digamos que los mecanismos de respuesta a las necesidades básicas, porque justamente la ausencia de esas respuestas son las que generan y han generado históricamente pues, los conflictos. Yo diría que ahí el rol de las empresas es fundamental y es importante reconocerlas como aliados de los territorios, que el Grupo de Energía de Bogotá está haciendo esfuerzos gigantes y a lo largo de su historia también ha tratado de ser un buen aliado de los territorios. Y ahí es donde justamente pues, podemos conectar con todos los asuntos que estamos hoy acá dialogando. Hay un asunto particular que nos preguntas y lo que ha demostrado de cierta manera desde la firma del acuerdo de hace 6 años es que la paz no es solamente el silencio de los fusiles. La paz se tiene que construir todos los días en los territorios. Y es un cambio de paradigma, entender, digamos, que la guerra puede haber sido, digamos, que tiene una estructura patriarcal y ha sido estructurada de una manera patriarcal. Por lo tanto, la paz tendría que ser matriarcal, de cierta manera. Tendríamos que irnos a una visión mucho más, vuelvo y repito, de cierta manera, que prevalezca el bienestar colectivo sobre el particular, que podamos construir un proyecto de nación de mediano, de largo plazo, porque hemos sido muy cortoplacistas, hemos sido muy individualistas. Colombia, digamos, ha sido un país que no ha logrado, digamos, cohesionar un proyecto colectivo de nación. Tenemos diversidad, pero no hemos logrado hacer que se cohesione alrededor de un propósito común. Y es bien importante que estas crisis, estas posibilidades que se abren desplegadas de un acuerdo de paz, que es un acuerdo con un grupo, por supuesto, y que se debe justamente traducir en inversiones, en trabajo, en conectividad. Es bien absurdo, diría yo, que Colombia esté tan desconectado cuando tenemos 2 océanos, es decir, y las ciudades principales como en el interior, y no logramos conectarnos. Si eso es así para las grandes ciudades y para los grandes negocios, ¿cómo es entonces para esas pequeñas comunidades que están en los territorios más, digamos, más aislados del país? Entonces, para resumir, ahí hay un asunto de conectividad, de entender que el modelo de desarrollo debe transformarse y que tenemos luces en los asuntos relacionados con el desarrollo sostenible. Ahí yo quiero conectar con algo que a veces lo tomamos por descontado y son estos ODS que a veces creo que todos hemos puesto en nuestras presentaciones y los vemos muy bonitos y con figuritas y todo eso. Pero para que eso pase del PowerPoint a lo concreto, a los territorios, es bien importante entender de qué estamos hablando. De ahí yo quería conectar algo que estamos haciendo, es que están entendiendo bien estos ODS. Hay uno que es el ODS de equidad de género. Y resulta que estos ODS, que son 17, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la Agenda Global de Desarrollo, que todos los países pues más de 192 países hemos sido signatarios de este acuerdo global para disminuir pobreza, para trabajar por el desarrollo sostenible, tienen una correlación entre sí. Y uno de los índices o de los ODS que más jalona a los otros es justamente el ODS 5, que es el de equidad de género. Por algo debe ser. Y ese algo yo creo que se explica justamente en que ese modelo de desarrollo sostenible debe ser conducido por un enfoque mucho más generoso que encontramos claramente que está focalizado en la forma como las mujeres abordan los diferentes asuntos. Y quiero ser muy claro porque yo en mi condición de hombre a veces lo trato de entender mucho mejor y ellas tienen una capacidad más interesante de ver el largo plazo, de construir, de racionalizar los recursos. Si uno tiene 10 pesos,
se los entrega a una mujer, seguramente esos 10 pesos van a rendir muchísimo más que si yo los cojo y me los gasto. Entonces, quiero conectar eso que puede sonar a veces muy básico, pero quiero conectarlo con la forma como se ha venido desarrollando el país, que se requiere justamente una visión un poco más generosa, y ahí encontramos que en este enfoque de género justamente se pueden encontrar pistas para reconstruir territorios, para lograr que los territorios se conecten, para que, por ejemplo, Buenaventura pueda encontrar un espacio, digamos, de desarrollo en el marco de un país que tiene que conectarse con el mundo, pero donde en efecto encontramos que hay unos déficits importantísimos en términos de sociales, ambientales y de todo tipo, por ejemplo, en nuestro Pacífico. Ahí creo que hay diferentes pistas. Nosotros como Grupo Energía de Bogotá estamos tratando de trabajar en nuestros territorios, entendiendo estas dinámicas, siendo respetuosos, poder invertir en algunos recursos que tenemos. Nunca van a ser suficientes, ni más faltaba, pero son aportes que hace el grupo en función de su inversión, digamos, corporativa, pero tienen que conectarse con recursos, tienen que conectarse con posibilidades, tienen que conectarse con una visión mucho más amplia de desarrollo. Yo simplemente cerraría con eso. Primero, que la paz no es la ausencia, o el silencio de los fusiles. Segundo, que si la guerra ha sido patriarcal, la paz debería ser de cierta manera matriarcal. Y por supuesto que el rol de las empresas y el rol de la institucionalidad en general debe llegar a los territorios para coparlos con mucho respeto y para poder trabajar de la mano para generar condiciones, especialmente de infraestructura, para que logremos conectar al país, para que logremos conectar las oportunidades, para que logremos conectar los procesos de formación educativa con las oportunidades laborales, que vayamos entendiendo que el modelo de desarrollo sostenible no requiere hacer cohetes, sino se requiere hacer un uso racional, por ejemplo, del agua, tener conectividad, utilizar, por ejemplo, los recursos ambientales para generar o para proteger ecosistemas estratégicos que están en riesgo, para poderlos poner en riesgo debido pues, a un sistema, a un modelo de desarrollo lineal que cree que no hay límite. Entonces, si entendemos el carácter finito de esos recursos, si dejamos de especular con la tierra y la ponemos justamente en función, digamos, de procesos de desarrollo colectivo y donde podamos trabajar en conjunto, pues el rol de las empresas tiene todo el sentido del mundo, y ahí es donde podemos contribuir perfectamente para poder dinamizar estas lógicas territoriales que logren conectar y poder dar alcance a eso que se acordó en algún momento, hace 6 años, pero que tiene que tomar forma finalmente en los territorios. Perfecto. Por acá Elena ha levantado la mano. Sí. Bueno, pues es que si estamos hablando de el rol o la participación del sector privado en la construcción de paz, yo quisiera aprovechar este espacio pues, para plantear que evidentemente paz no hay sin justicia, y para hacer justicia también tenemos que recuperar nuestro pasado. Y creo que ahí las empresas podrían hacer un gran aporte si se hiciera mayor trabajo en temas de memoria, si revisaran cuál ha sido su responsabilidad y su participación dentro del conflicto armado, porque si bien conocemos o es más sabido que han sido víctimas también de extorsión, de secuestro, de ataques, que nadie niega, pero es lo que más se sabe, se desconoce por la complejidad del conflicto colombiano, se desconoce mucho más cómo han dinamizado el conflicto. Y creo que sería un grandísimo aporte si las empresas hicieran como ese ejercicio, y no para buscar ahora que le pongan gatillos y los lleven a la cárcel, no, simplemente para entender qué fue lo que pasó. Y esto no quiere decir que vayan a perder en rendimiento económico, que vayan a dejar de ganar, no, al contrario. Esto le posibilita a las empresas ganar en credibilidad, en dignidad, y sobre todo si se trata de construir paz, es por ahí por donde deberían también empezar. O sea, que no solo sea
responsabilidad social empresarial o ayuda a desmovilizados, todas cosas muy importantes, pero que se articule también la parte de memoria histórica. Y creo que ahí hay muchísimo que se podría hacer. Yo si quieren les ayudo, pero de verdad que tal vez es algo donde se debería indagar más. Y yo, claro, yo pienso como en la experiencia alemana, la empresa privada pues quizás no ha hecho lo suficiente, pero hay algo, y lo sabemos. Y no por eso dejan de ser grandes jugadores mundiales hoy, al contrario, pues o sea, las grandes empresas, pero sabemos cuál fue su rol dentro del nacionalsocialismo. Y bueno, y entonces aprovecho este espacio para que se piense un poquito más sobre este tema. Así es. Estefan, no sé si tu intervención vaya por la misma línea de Elena, pero veo que apruebas de alguna forma con tus gestos la propuesta que nos hace, entonces me gustaría también como conocer un poquito de tu perspectiva sobre ello. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con Elena, que eso creo que es un punto donde todavía también falta mucha tela por cortar, que también sabemos que, por ejemplo, en esa gran oportunidad de la Comisión de la Verdad, quizá allí fue un punto donde no se ha hecho lo suficiente, y eso también vinculado con ciertos temas que hemos visto, por ejemplo, en la intervención anterior de Edgar, del potencial que por supuesto tiene la empresa privada, porque digamos sin eso va a ser difícil mejorar la situación, no difícil, imposible mejorar las situaciones económicos, sociales, pero al mismo tiempo también sabemos que especialmente en esos lugares donde está la riqueza de ese país, ¿no? Nos enfrentamos todavía con esa paradoja que, bueno, digamos, desde la academia sabemos que quizá no es tan paradójica, pero esa situación que son los lugares más empobrecidos y además donde hubo mucha violencia y donde a veces sigue a haber violencia. Y creo que eso, el ejercicio de ver qué ha pasado y cuál ha sido como el papel también de las empresas, y nuevamente me parece un poco difícil generalizar, porque obviamente habría que ver cuáles son esas empresas, quienes han sido responsables o han tenido responsabilidades también, pero también pensando también en el futuro de una no repetición. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, para el caso que mencionaba también Edgar, del gran potencial energético en la Guajira, en la Alta Guajira, especialmente para energías renovables? También viene el tema de hidrógeno verde ahí, que ya sería como de mucho interés en Alemania y en otras partes. Y en ese sentido, para no ser una gasolina para la guerra, sino que serían como realmente proyectos que construyan paz. Y creo que sabemos que en ese momento ya hay muchas tensiones, y en ese sentido también ver qué se puede hacer. Y un segundo punto, que es una invitación que en los últimos días o meses estoy tratando de hacer a todas las empresas, que creo que tenemos con el informe final de la Comisión de la Verdad una gran oportunidad para abrir un debate, y hago énfasis en debate porque no se trata de aprender de memoria lo que está en esos miles de páginas, sino más bien un debate abierto como lo que nos ha pasado en Colombia y cómo evitar la repetición. Y la invitación es esa, que creo que también necesitamos ponerlo en las escuelas, en las universidades, en las aulas, en los barrios, etcétera, pero ¿por qué no? Y creo que especialmente en las empresas, que las empresas con el personal tan diverso, podría ser importante también hacer jornadas, medio jornadas, y sé que eso es difícil porque también implica, digamos, salir de la actividad normal para hacer actividades, quizá, por ejemplo, con testimonios, leyendo testimonios y reflexionando sobre testimonios, con el fin de ver qué ha pasado en Colombia y cómo podemos evitar que eso se repita. El informe salga del documento y pasemos a empoderarnos todos de alguna forma de esas historias que están ahí plasmadas. Juliana, tenías levantada la mano.
Sí, no, yo quería contribuir contándoles como dos experiencias que nos parecen interesantes sobre la participación del sector privado y cómo, digamos, se puede trabajar. Y hay dos cosas que hemos tenido, digamos, la oportunidad de acompañar que nos parecen súper interesantes. Uno es que organizamos algunos diálogos en Bogotá en conjunto con Pro Bogotá, donde se encontraron, digamos, jóvenes, de incluso algunos de los que habían estado en primeras líneas y muchas de las empresas privadas y esas oportunidades, digamos, de conocer al otro lado, escucharse y que cada uno vea las diferentes perspectivas han resultado en una serie de ideas, digamos, de trabajo conjunto que son interesantes. Una de esas es que algunas empresas han, digamos, manifestado disposición para trabajar en sus planes de responsabilidad social en conjunto con la juventud y armar esos planes de responsabilidad social de manera participativa, que yo creo que es un primer paso interesante. Muchas veces creemos, digamos, que este empoderamiento se necesita para ser un interlocutor ante el gobierno, pero creo que resulta muy, muy interesante cuando ciudadanía y sector privado se unen, trabajan juntos y diseñan juntos planes y soluciones. Y otro, digamos, de las ideas y oportunidades que se identificaron ahí es, por ejemplo, algunas veces en las juntas directivas, invitar a algunas de las personas de grupos de interés, digamos, del mismo sector privado a que participen y a que trabajen. Entonces, algunas veces, por ejemplo, invitar a los jóvenes de los sectores donde las organizaciones están trabajando, otras veces invitar a actores como de la comunidad, pero establecer un diálogo y realmente abrir, digamos, unos espacios para conocerse y crear juntos espacios de trabajo. Creemos que es como una forma también de construir paz que es muy interesante. Yo lo veo así como decía Edgar, que no es solo silenciar las armas, sino es también como aprender a resolver los conflictos de manera distinta o los mismos conflictos de interés, ¿no? Aprender a llegar a acuerdos, aprender a trabajar juntos con los que son diferentes. Y creo que ahí hay unas oportunidades muy interesantes de acercamiento que se están dando entre sector privado y diferentes, digamos, grupos y organizaciones sociales. Muchas gracias, Juliana, claro que sí. Y bueno, Juliana se me adelantó hace mucho rato a mi última pregunta, que quería como terminar este diálogo, pero sé que hay otras historias más por contar. Quiero que hablemos un poquito como de orgullo de esos y a propósito pues de ese informe que condensa tanto por decir y tanto por reflexionar y tanto por contar. Quisiera que todos ustedes me contaran pues esas historias que están ahí, que conocen, no necesariamente de mujeres, de hombres también que día a día luchan por salir adelante, que son guerreros, que la luchan en medio de muchas dificultades y que destacáramos esa historia. Aquí sin duda pues tenemos a Elena, tenemos a Juliana, quizá yo también tengo una gran historia por contar, pero quisiera que trajéramos y le contáramos a quienes nos están viendo en este momento, que entre nosotros mismos reflexionáramos como esa historia que vale la pena contarle hoy a Colombia. No sé si quién quiere empezar o yo digo quién arranca. Estefan, no sé si nos quieres contar una historia de esas múltiples que quizá tú conozcas que nos puedan llevar a una reflexión final de este conversatorio. Sí, estoy como pensando cuál de las muchas, pero quizá una muy brevemente de un ejercicio que hicimos en una escuela de verano en Alemania con estudiantes de Colombia. En ese caso, la verdad que no me acuerdo cuántas personas eran en total, pero eran tipo 20 más o menos, y creo que no es casualidad que la gran mayoría eran mujeres. Hasta que solamente había dos hombres que tenían que compartir entonces habitación, también digamos para ahorrar un poco los recursos, y eran dos hombres muy, muy diferentes. Uno, o sea, un estudiante bastante de la izquierda, y el otro también estudiante, pero egresado, pero ahorita trabajando en el ejército. Y entonces ustedes quizás se pueden imaginar las caras de las dos personas al escuchar que tenían que compartir habitación. Y al mismo tiempo, o sea, no les voy a decir que después salieron y ahorita están totalmente de acuerdo, no. Pero se generaron discusiones fuertes,
pero discusiones entre sectores que muchas veces sabemos que hablan sobre los otros, pero no con los otros. Y eso creo que son pequeños momentos donde y salieron, dijeron, bueno, no estoy de acuerdo con ese, pero somos amigos y vamos a seguir trabajando o conversando conjuntamente. Y creo que esos son pequeños puntos de los cuales hay muchos ejemplos. También, por ejemplo, en el Caquetá trabajamos con excombatientes de la FARC y al mismo tiempo víctimas que trabajan en torno a plantas medicinales y los saberes ancestrales también sobre esas plantas medicinales. Y nuevamente había como eso que al inicio no quería, por ejemplo, la víctima, y creo que por razones muy, muy comprensibles, trabajar con una persona que ha sido guerrillera de las FARC. Sin embargo, a través de decir, bueno, vamos a intercambiar sobre otros temas, que en ese caso son plantas y saberes, cómo cuidar, cómo curar ciertas enfermedades, lograron entrar en un diálogo que permite después, poco a poco, porque sabemos que son temas muy, muy difíciles, poco a poco también tratar otros temas y nuevamente no ponerse de acuerdo, creo que de eso no se trata, pero sí ver que el otro, la otra persona es una persona de carne y hueso como yo, que no estoy de acuerdo, no voy a justificar lo que ha hecho, pero sí entiendo que necesitamos convivir, que necesitamos estar en el mismo o en espacios cercanos y no podemos seguir tratando de vengarnos, de matarnos, de ejercer violencia. Además que pues podrá sonar a frase trillada, pero es cierto que esos procesos de paz, de reconciliación, de llegar a acuerdos empiezan por nosotros mismos, ¿no? Entonces son como dos ejemplos en los que, o sea, me analizo, doy mi paso, aporto a este proceso que no va a ser fácil, pero yo aporto mi compromiso también en él. Sí, y quizás primero, el tema de la reconciliación es un concepto que me causa cierta incomodidad, porque en primer lugar es algo que no sabemos exactamente qué es eso. Hay muchas diferentes ideas sobre lo que es eso y al mismo tiempo quizá a veces es mucho pedir. Yo creo que con una convivencia pacífica ya habríamos logrado mucho. Entonces, por eso traté de no utilizar el concepto de la reconciliación, pero por supuesto también, o sea, es algo que siempre se habla en esos ámbitos. Así es, muchas gracias, Estefan. Bueno, espero que haya inspirado a Elena para que nos cuente esa historia que vale la pena contar el día de hoy también. Pues esa historia, pues, a ver, yo, digamos, si hablo desde mi experiencia personal y partiendo como terminó Stefan con la palabra reconciliación, un poco lo planteé al inicio, que para mí reconciliación tenía que ver con, en este momento, con la capacidad que veo cada vez más amplia de la sociedad de escuchar y abrirse al otro sin que haya una agresión. Puede uno estar o no estar de acuerdo, pero por lo menos que sepamos tramitar los dolores, las frustraciones, las diferentes posturas de una manera pacífica. Y ahí es donde yo encuentro, con relación a mi historia, que ha sido de mucho dolor y sigue sucediendo porque la violencia se mantiene, es donde yo encuentro esa reconciliación. Y al mismo tiempo, el contar mi historia, que también lo planteé, me permitió entablar contacto con la hija de una guerrillera que estuvo dentro del Palacio de Justicia, que si uno lee cualquier cosa la mencionan 1000 veces, cualquier cosa sobre la operación la mencionan en todas las sentencias, porque en todos sí, en las sentencias o otro tipo de documentos, porque al parecer ella tenía mucha capacidad militar y le disparaba a todos. Y bueno, la hija de esta guerrillera, por ejemplo, me buscó la hija de un gran empresario que fue secuestrado y que fue uno de los dos que hizo parte del primer tribunal que supuestamente esclareció los casos del Palacio de Justicia, pero que en realidad lo único que hicieron fue exculpar al Ejecutivo y al Ejército. Esa hija me vino a buscar a pedirme disculpas. La hija de la guerrillera busca contacto conmigo, la hija de un militar.
y para mí han sido gestos extremadamente valiosos y sobre todo humanos. Y con algunos tenemos ahora una amistad y han empezado también su proceso y yo las estoy acompañando, con otras quizás no, pero el simple hecho de haberse acercado para mí es como gracias, 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 y ellas me dicen a mí lo mismo, y por ahí es donde debemos seguir. Entonces digamos que esa sería como una experiencia a compartir. Totalmente, como lo dices, por ahí es por donde debemos ir, así es. Edgar, ¿me quieres contar una historia que valga la pena que todos escuchemos el día de hoy? Bueno, en particular, pues acá estamos viendo 3 grandes mujeres con unos logros importantísimos y yo creo que esto sería pues exhaustivo, digamos, uno traer a colación un ejemplo particular. Yo lo que creo es que hay muy buenas señales como en el camino hacia adelante, ¿no? Lo que uno encuentra es pues como una mayor apertura, ¿cierto? Como que hay un mayor liderazgo ganado naturalmente y como que se ha venido consolidando. Y hoy en día creo que pues el rol de la mujer creo que no tiene ningún cuestionamiento y creo que lo que hay que hacer es reforzarlo, fortalecerlo y seguir adelante. Es lo que estamos haciendo, tratando de hacer en los territorios. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente como la cotidianidad con la que uno tiene que vivir todos los días y por supuesto uno encuentra ahí gente muy valiosa al interior del Grupo Energía Bogotá. Tenemos una gerente social, por ejemplo, que se llama Carol Varela, que, Dios mío, es tremenda profesional, por ejemplo, que ha tenido que estar allá presente en todas estas consultas previas en La Guajira. Yo particularmente en el equipo tengo además una persona, por ejemplo, de San Andrés, otra persona, pues una mujer también que viene de Noruega, por ejemplo. Entonces encontramos ahí en la diversidad justamente, y creo que eso es lo más interesante, es que ahí es donde uno encuentra pistas para solucionar diferentes problemas y creo que pues las mujeres tienen esa condición, esa particularidad, pero creo que no solamente en la cotidianidad, sino uno está viendo como el rol de la mujer, pues obviamente viene no solamente posicionándose, sino viene tomando camino y fuerza. Y uno encuentra ahí, en este momento uno puede tomar una foto y dice, bueno, Bogotá tiene una alcaldesa, la ciudad más grande de Colombia, pues que es un rol pues muy relevante, por supuesto, y esta visión pues uno la está viendo como que se consolida para bien, para mal, pues acá hay diferentes posiciones y no se trata de meterse en lo político, pero hay una mujer liderando la ciudad más grande de Colombia, eso es un cambio fundamental. Hay una vicepresidente, pues tú lo mencionaste, Elena, que uno dice en un escenario hace 15, 20 años con esta segregación que hay en un país tan machista también, de cierta manera, un rol como el de Francia Márquez, pues es también un mensaje interesantísimo y es un mensaje no solamente de género, sino de segregaciones muy profundas y de sobrevivir a la guerra. Es un asunto muy profundo. Y se me viene también a la cabeza el caso, por ejemplo, particularmente hace poco tuvimos una reunión con la ministra de Cultura y yo, por casualidades de la vida y por temas profesionales, la conozco hace más de 20 años y siempre me ha impresionado esa capacidad. Es una persona también que ha sobrevivido a la guerra, fue sobreviviente de la UP, sigue consolidando su trabajo social a partir, digamos, del teatro y de todo lo que ha venido haciendo, tejiendo unas redes a nivel nacional, internacional. Es interesantísimo el proceso y la vida pues, de Patricia Ariza. Y creo que no solamente porque ahí lo mencionaban, que es un reconocimiento, el ministerio, pero yo no creo que sea un reconocimiento solamente, yo creo que es una situación natural donde una persona con ese bagaje y con esto que ha venido construyendo puede potenciar justamente o puede visibilizar con mucha más fuerza esos procesos que requieren pues, salir a la superficie y particularmente ese tipo, digamos, de liderazgos se dan en Colombia. Estamos, creo que son muy buenas señales en esa dirección y creo que eso puede comenzar a cambiar la tendencia de
justamente de lo que hablábamos, ¿no? De movernos hacia un modelo de desarrollo más incluyente, que tenga en cuenta pues una cantidad de condiciones que históricamente no las hemos tenido en cuenta y que de repente a partir, digamos, de esta situación podemos, digamos, construir un mejor escenario y vuelvo y repito, donde el rol de las empresas pues sea un rol que entienda bien estos contextos, que sea respetuoso y que pueda construir justamente para tratar de solucionar pues, todos estos déficits y convertirse en unos aliados importantes de los territorios con una visión diversa y focalizada en algo que para mí es fundamental señalar y particularmente decir acá, que es el desarrollo sostenible. Creo que eso no puede ser una palabra ahí bonita que a veces todos mencionamos, sino que si la estudiamos bien, si entendemos y comprendemos cuál es el sentido de todo esto, ahí podemos encontrar pistas también para construir nuestro proyecto colectivo y donde todos quepamos. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Bueno, Juliana, te quedó más difícil porque ya me habías botado pistas, unas preguntas atrás, pero sin duda creo que tienes muchas historias por contarnos ya para ir cerrando este diálogo. Sí, pues para cerrar, a mí me encantaría resaltar un caso que no es de liderazgo individual, sino de liderazgo colectivo, porque creo realmente que esto es como uno de los catalizadores para la transformación que necesitamos en Colombia, y es ir más allá, digamos, de la individualidad, sino lo que logra un grupo. Y yo pues tengo la fortuna de hacer parte de los fellows de Acumen en Colombia, de la cohorte del 2021, y fue realmente una experiencia muy conmovedora porque personalmente mi historia fue como que apliqué a eso para fortalecer mis propias herramientas de liderazgo y seguir creciendo después de 5 años como emprendedora, tener un espacio para reflexiones, y pues yo pensé que iba a llegar más o menos a hacer un MBA de liderazgo, y lo que me encontré es que pues había una selección realmente diversa de personas colombianas, una selección de personas que estuve sentada, digamos, en una sala por varias semanas con personas con las que nunca había tenido la oportunidad de unirme en Colombia, y yo que llevo tanto trabajando en lo social, o toda mi carrera en lo social, como que uno cree que sabe, pero realmente no sabe hasta que realmente es capaz de sentarse y conocer quién está detrás. Y tuve la oportunidad de hacer todo el curso de liderazgo durante un año con personas que algunas fueron excombatientes, algunas fueron víctimas del conflicto, algunas pertenecieron a grupos de narcotráfico, pero otras fueron de sector privado, educadas en el extranjero, otras personas que crecieron en territorio y han sido emprendedoras sociales como yo, pero en la ruralidad. Y lo que me quedó, digamos, como lección de ese trabajo de liderazgo colectivo es que realmente nos hace mucha falta en Colombia sentarnos a hablar entre distintos, ¿no? Y realmente la capacidad de conocer quién está al otro lado, ¿no? Entonces a veces yo personalmente también decía, uno crecí diciendo es que la guerrilla son esos que están allá, y cuando uno conoce a alguien que llegó a esa situación porque fue vulnerado dentro de su propio hogar y su forma de escapar fue unirse a un grupo guerrillero, luego en el grupo guerrillero como mujer también fue abusada, tuvo que huir de ahí, estar luego como cuando uno ve la parte humana detrás del conflicto, incluso también a personas que estuvieron en el narcotráfico. Tenía un compañero también que perteneció en un momento a esos grupos, hoy en día también hace trabajo social, y su hijo es huérfano porque en una venganza mataron a la mamá de su hijo. Son unas historias como que se me eriza, digamos, la piel de pensar que uno ya deja de hablar como en genéricos y empieza a ver la humanidad y el sufrimiento que hay desde todos los lados, y no solo desde la ruralidad, los que hemos estado en las ciudades y hemos vivido con miedo. Lo que siento es que fue realmente una experiencia conmovedora, sigue siendo, ahora digamos que los conozco, y fue un regalo muy grande de la vida, tratar de como grupo juntos imaginarnos una Colombia distinta, ¿no? Y yo creo que a veces es más fácil ese ejercicio cuando nos sentamos en nuestra propia oficina con la gente que es tan parecida a nosotros y piensa parecido, diseñamos algo, y luego está totalmente desconectado pronto con la realidad de una comunidad. Entonces creo que mi invitación y el caso particular que yo dejo ahí es ese, como cómo logramos realmente
abrirnos, sentarnos con diferentes, encontrar a esos diferentes, como decía la misma Elena, que allá la buscaban, digamos, las personas que en su momento ya veía, digamos, como los que le habían generado más dolor, y es cómo somos capaces de abrir esa puerta detrás de lo que más miedo nos ha dado para reconocer lo que hay detrás, la humanidad que hay detrás, y yo creo que ese es como un punto de partida para superar lo que hoy sentimos que nos aleja tanto como sociedad, y tratar de imaginarnos una visión conjunta de país, sobre todo en este momento en que estamos debatiendo reformas tan estructurales. Creo que nunca había sido tan importante continuar con esos diálogos y continuar con el diálogo entre distintos, como ahora que pues se están abriendo y discutiendo tantas reformas tan estructurales. Entonces, ese sería como mi mensaje para cerrar, y creer definitivamente en que para que las cosas cambien se requiere como un liderazgo colectivo y no solamente algunas mujeres o algunos hombres que sean excelentes líderes, sino creo que lo que necesitamos es como todos desde donde estamos pensar qué podemos hacer para que Colombia siga saliendo adelante. Muchas gracias, Juliana. Claro que sí. Estefan. Sí, quería aprovechar esa intervención de Juliana para reforzarlo, porque creo que eso es algo que no solamente en Colombia, creo que en muchos lugares, sino en todos los lados del mundo, vemos que falta eso de discutir no entre nuestras burbujas de Twitter donde todo el mundo estamos de acuerdo, o si no estamos de acuerdo vamos a insultar, sino donde nos pongamos entre personas que no pensemos diferente, que no tenemos la vida, digamos, las condiciones de vida similares, pero de una forma horizontal. Y para crear, y eso es difícil, eso es difícil. Y para allí también crear, por ejemplo, algo que no sea compasión, sino que es empatía, que es otra cosa. Y también comentarle que nosotros hemos hecho con El Espectador 2020 o más 20 y la Universidad Pedagógica ejercicios en colegios con personas que han sido víctimas, con victimarios, paramilitares y exguerrilleros, para hablar, o sea, hacer conversatorios, con preparación y después también un proceso pedagógico, porque si no puedes causar mucho daño. Y por supuesto también pensando bien en las personas. Y allí quisiera mencionar un mensaje que dejó un comandante, creo que es, la verdad no conozco muy bien eso, paramilitar, que dijo, ojalá cuando yo me fue hacia un grupo paramilitar, yo hubiera tenido esa oportunidad de escuchar lo que significa eso, de escuchar de una voz que es mucho más auténtico en ese sentido por una persona que lo ha vivido, y que diga, no lo haga, aunque quizá en su caso, justamente lo que tú decías, Yesenia, le habían, o sea, matado a su familia, guerrilleros, y le habían dicho, mira, yo conozco gente que quiere vengar a las personas que hicieron ese daño. Y entonces ese ciclo de la violencia que hay que romper, y creo que allí sí eso es un potencial también de la educación, y creo que la educación por sí solo no va a resolver todo, pero sin la educación va a ser imposible, y eso creo que son espacios que tenemos que aprovechar. Y muchas gracias, Juliana, por ese punto, porque creo que es súper importante. Así es, no, yo les quiero de verdad agradecer a ustedes por este espacio, por estas reflexiones, por haberme compartido parte de sus vidas, de su experiencia, porque sin duda nos quedan muchos mensajes y muchas respuestas que sé que salen del corazón y de ese sentir común para reflexionar. De esta manera, pues hemos terminado este panel Mujer, Paz y Reconciliación, un ejercicio de memoria y verdad, un aporte a la construcción de la paz. Les agradezco muchísimo, Juliana, Elena, Estefan y Edgar, por esta compañía tan grata, y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.